Érase una tarde de verano en un bullicioso barrio, bajo la menguante luz de el sol de la tarde. Allí vivía una mujer llamada Elisa. Ella era conocida en su comunidad por su risa contagiosa que surgió como un manantial claro y su agudo ojo para él. Vintage baratijas, cada pieza en su colección la celebración de un susurro de historias del pasado. Su pequeña, acogedora casa compartía con su marido, James, y su madre, la señora de Waverley. Era un tesoro de estas reliquias, cada esquina lleno de recuerdos y de historia. Elisa con la vida de James había comenzado como un cuento de hadas, lleno de promesas y de amor. Sin embargo, a medida que pasaron los años, el encanto que alguna vez había atraído a él comenzó a desvanecerse, revelando una más hosco y petulante de la naturaleza. Su sonrisa, que una vez que se calentó su corazón, ahora rara vez honrado con sus labios, y sus conversaciones, una vez llenos de sueños y risas, se había reducido a mundanas intercambios. La señora de Waverley, por otro lado, fue una formidable presencia en su casa. Una Stern viuda, con una lengua afilada, ella tenía una manera peculiar de la inserción de la misma en sus asuntos, a menudo dejando un rastro de tensión en su raíz. Su relación con Elisa fue educado en la superficie, pero lleno de tácito quejas y coser a fuego lento. Resentimientos. La dinámica en la casa siempre estaban un poco tensas, pero había llegado a un frágil equilibrio, hasta que una fatídica noche que el conjunto de las ruedas de cambio en el movimiento, James llegó a casa esa noche, con una mirada Elisa no había visto antes. Era como si hubiera tomado una decisión de que pesaba sobre él, su habitual indiferencia reemplazado por un trenzado de resolver. Elisa, tenemos que hablar, James comenzó, evitando su mirada, mientras se sentaba en la cena de la tabla, los restos de su comida olvidado entre ellos. ¿Qué es, James? Usted parece diferentes, Elisa respondió, tratando de leer su expresión. Un sentimiento de inquietud que crece dentro de ella. Se trata de nosotros, acerca de nuestra situación de vida. He decidido que es mejor si me voy a mover de nuevo con la madre, dijo, y, finalmente, la reunión de sus ojos, su voz firme, pero que carecen de la confianza. Elisa sintió una momentánea punzada de choque, no en la idea de perder la casa o incluso su vida juntos, pero al darme cuenta de que ella no estaba tan devastada por su anuncio de que ella pensaba que sería. Una sonrisa maliciosa se encrespó sus labios, sorprendiendo incluso a sí misma. Muy bien, James. Si eso es lo que deseo, ella respondió, su voz calmada y recogidos. Pero sabed esto, no voy a estar rogando para quedarse. Esta casa, de su madre, es todo tuyo. James parecía desconcertado por su falta de resistencia, un destello de duda cruzando su cara. ¿Estás seguro? Pensé que estarías más molesto. Elisa se puso de pie, su silla raspando suavemente contra el suelo. He pasado bastante tiempo en las sombras, James. Es el momento para mí para entrar en la luz. Tal vez este es el cambio que tanto necesitamos. Como ella se alejó, dejando a James a digerir sus palabras, Elisa sintió una oleada de liberación. La casa, una vez que un símbolo de su vida en común, ahora se sentía como una cadena que ella fue muy feliz para romper. James y la señora de Waverley, esperando ver a una fractura de la mujer, visto en la confusión de Elisa, comenzó a empacar sus pertenencias con una luz de paso y una determinación que parecía llenar la habitación con una nueva energía. A su salida, marcó el fin de una era y el comienzo de algo totalmente nuevo. Como Elisa cerró la puerta detrás de ella, el verano de finales de aire saludó como una promesa, y por primera vez en años, ella se sentía verdaderamente libre para perseguir su propia felicidad,
sin la carga de las expectativas y decepciones de su pasado. La mañana después de que James anunció fue una peculiar en la casa. Elisa se despertó con los primeros rayos de la aurora, su corazón más ligero de lo que había estado en meses. Ella había esperado sentir el peso del mundo sobre sus hombros, pero en lugar de eso, sintió una sensación de liberación. Como ella empacó sus pertenencias, ella se mueve no con el apresurado ritmo de alguien que huye, pero con las acciones deliberadas de alguien que la elección de un nuevo camino. Su colección de vintage baratijas, cada pieza cuidadosamente envueltos y colocados en cajas, parecía susurrar historias del pasado y las promesas del futuro. Ella pausa ahora y, a continuación, la celebración de una pieza a la luz, dejando que los recuerdos de lavado sobre ella. Luego, sonriendo suavemente antes de su embalaje a la basura, James la miraba desde la puerta, su expresión una mezcla de confusión y curiosidad. Pensé que iba a luchar contra esta, Elisa. ¿Por qué estás tan tranquilo?, se preguntó él. Borde en su voz traicionara su intento de indiferencia. Elisa se volvió hacia él, su mirada firme. Porque, a James, a veces, el final de una cosa es solo el comienzo de otra. Esta casa, de nuestro matrimonio, que ha sido por un largo tiempo. Solo estás ahora la captura de arriba, ella respondió, su voz firme pero carente de malicia. La señora de Waverley, siempre que el observador silencioso, intervino con un tono que sugería que sabía mejor. Te arrepentirás de esto, Elisa. Estás caminando lejos de la estabilidad, de seguridad. Elisa sonrió, una verdadera curva de sus labios que llegó a sus ojos. Tal vez, pero yo estoy a caminar hacia la felicidad y la libertad. Algo me dice que eso vale mucho. Mas, el día avanzaba con Elisa metódicamente la clasificación a través de su vida, decidir qué tomar y qué dejar atrás. James y de la señora Waverley ofreció un poco de ayuda, su presencia más de un recordatorio de por qué estaba dejando de cualquier tipo de asistencia. Cuando el servicio de mudanzas llegó, Elisa se dirigió con calma, la autoridad, asegurando sus tesoros fueron manejados con cuidado. La casa se sentía cada vez más vacía con cada cuadro que a la izquierda, no solo de objetos, sino de la vida y calor Elisa había imbuido con. Como el último cuadro fue cargado, Elisa tuvo un último paseo por la casa. Cada habitación resonaba con los recuerdos, tanto dulce y amargo, pero ella no sentía tristeza, solo un sentido de cierre. De pie en el umbral, se volvió hacia James y su madre. Yo deseo que tanto. Bien, dijo ella, no como una cortesía, pero con buena voluntad genuina. ¿Puede usted encontrar la paz que estás buscando? Con eso, ella salió de la casa, no como la mujer que pensaba que sabía, pero como alguien renacer, listo para abrazar todo lo que vino después. El aire parecía más fresco, el cielo más azul, como si el mundo mismo fue reconociendo su nuevo comienzo. Elisa la salida marcó el final de una era para la casa en la calle de las afueras. Pero para ella, fue el inicio de algo nuevo y emocionante. Como ella se alejó, su corazón estaba lleno, no de arrepentimiento, sino de anticipación para las aventuras que nos esperan. En las semanas siguientes a Elisa partida, la casa parecía sufrir una transformación, pero no para mejor. Lo que una vez fue un santuario de la calidez y el amor poco a poco se convirtió en un frío, poco acogedor cel. James y de la señora Waverley encontrado a sí mismos frente a un sinfín de problemas, cada una más sorprendente que la anterior. La primera señal de un problema vino con las tuberías. Una noche, mientras James intentó lavar los platos, el fregadero gorjeó ominosamente antes arrojando luz un torrente de turbia. El agua. No de nuevo, él murmuró, frustración evidente en su voz cuando él alcanzó para el teléfono para llamar a un fontanero,
algo que Elisa había de alguna manera siempre se las arregló para arreglar. Con su toque intuitivo. «Madre, ¿se nota la presión del agua ha sido extraño últimamente?», James preguntó. Con la esperanza de que era un problema temporal, la señora de Waverley, que estaba tratando de leer en la sala de estar, mirando hacia arriba, irritación en los pliegues de su frente. Sí, y es otra de las cosas que ella nos dejó a tratar. Como si el movimiento no fuera suficiente, ella maldijo a nosotros con el desmoronamiento de la casa. Pero el agua era solo el comienzo. El jardín, una vez que Elisa orgullo y la alegría, se volvió salvaje, como si de rebelarse en contra de sus nuevos cuidadores. Las malas hierbas sacudió la vez vibrante flores, y el huerto dio nada pero marchitas de las plantas. «Mira este lío», la señora de Waverley se lamentó una mañana mientras ella contempló el jardín. «Este jardín se utiliza para hacer la comidilla del barrio. Ahora es solo una vergüenza». James, tratando de desenredar un particularmente terco de malezas, suspiró de acuerdo. «Yo no entiendo». Elisa hizo parecer tan fácil. «Yo no creo que tendríamos que hacer nada». Mientras que el otoño se acercaba, la casa de la conducta creció más frío. El sistema de calefacción, que siempre había mantenido la casa acogedora y cálida, ahora se detenía y huesed. Apenas emiten calor. Las noches se convirtió en una prueba de resistencia, con James y su madre varias capas de ropa y mantas solo para dormir cómodamente. «No puedo creer esto», exclamó James una noche fría, tratando en vano de coaxiar el antiguo calentador a la vida. «Es como si la casa se cae a pedazos sin ella. Es como si ella tomó la vida de la casa con ella cuando ella se fue», la señora de Waverley. Observado, una nota de begrudging respeto por Elisa, el cuidado de la casa de deslizarse a través de su popa, habitual en la conducta, la verdadera medida de la casa de la venganza, sin embargo, se sintió en la inquietante atmósfera que ahora impregnado de ella. Las paredes, una vez resonante con la risa y la conversación, ya se hizo eco con el silencio y la ocasional inexplicable crujido o gemido, como si la casa en sí estaba de luto. Elisa, de la ausencia, una noche, como James yacía despierto en la cama, no podía evitar la sensación de ser observado. Las sombras parecían moverse con vida propia y el silencio era opresivo. Elisa le susurró en la oscuridad, la mitad de la esperanza, la mitad temiendo que ella pudiera responder, pero la única respuesta fue el eco de su propia voz, un triste recordatorio de que el vacío Elisa partida había dejado. James y la señora de Waverley, una vez tantas ganas de verla pasar, ahora se encontraban anhelo por la calidez y el cuidado que le habían llevado a su vida. Y la casa, a medida que enfrentan cada nuevo reto, se hizo dolorosamente evidente que Elisa, la influencia en la casa era mucho más profunda que la que se había dado cuenta. Sin ella, la casa no era más que una cáscara vacía, era un recordatorio de lo que había perdido, no solo a un cuidador, pero el corazón de lo que se había hecho una casa. En las semanas siguientes a Elisa, la salida de la casa en la calle de las afueras comenzó a mostrar signos de angustia. No era solo el descuidado jardín o a la acumulación de polvo sobre las superficies una vez pulido a un brillo. No fue una más profunda, casi sintientes malestar dentro de sus muros. James y la señora de Waverley, inicialmente satisfecho de su victoria, comenzó a notar el extraño cambios. Una noche, mientras estaban sentados en la penumbra de la sala, el silencio entre ellos era palpable. La casa crujió alrededor de ellos, una sinfonía de descontento. «¿Se han dado cuenta?», James comenzó, su voz apenas por encima de un susurro, «qué frío es convertirse en aquí? Incluso con la calefacción en plena explosión».
La señora Baverley asintió con la cabeza, envolviendo su chal más apretado alrededor de sus hombros. Sí, y las luces. Se parpadeó. A pesar de que hemos tenido el cableado activada, la conversación se volvió hacia el jardín, una vez que Elisa orgullo y alegría, ahora un salvaje espesura, que parecía crecer más rebeldes por el día. Es como si la casa se rebela contra nosotros, James reflexionó, un atisbo de inquietud en su tono de voz. Al día siguiente, en un intento de abordar algunas de estas cuestiones, se encontraron a sí mismos frustrado en cada vuelta. El fontanero, después de inspeccionar el gemido de tuberías, estaba desconcertado. Nunca he visto nada como esto, admitió. Es como si el sistema es intencionalmente resistiendo a la reparación. En el jardín, herramientas inexplicablemente desaparecen y las nuevas plantas se negó a tomar la raíz, que se marchitan en cuestión de días. Fue durante uno de estos intentos fallidos en la jardinería de que la señora de Baverley finalmente expresó lo que tanto había estado pensando. Es ella, dijo ella, su voz mezclada con una mezcla de asombro y temor. Elisa. Ella es inquietante nosotros, ¿verdad? Con su ausencia, James, generalmente de rechazo de tales nociones, se encontró a sí mismo incapaz de refutar la reclamación. La casa, una vez vibrante y cálido con Elisa de la presencia, parecía ahora llorar su partida, su cada crujido y el susurro de un testamento a su ausencia. Una tarde, mientras estaban sentados en las cada vez más deterioradas sala de estar, James encontró a un viejo álbum de fotos, escondido en un rincón. La apertura de esta, que fueron recibidos por las imágenes de los momentos felices, Elisa, riendo en el jardín, Elisa, meticulosamente. La decoración de la casa para diversas celebraciones, Elisa, el sustento de un hogar ahora. Se volvió en contra de sus actuales ocupantes. Es como si ella tomó el alma de la casa con ella cuando ella se fue, comentó James, una nota de pesar en su voz. Y nos dejó con una concha, la señora de Baverley añadido, su popa, habitual en el comportamiento suavizado. Por una rara muestra de emoción, esa noche, incapaz de dormir, James vagaba por la tranquilidad de las salas, los ecos de sus pasos un recordatorio de lo que había perdido. La parada enfrente de lo que solía ser Elisa la sala de arte, vaciló antes de empujar la puerta abierta. En el interior, los restos de sus proyectos yacían esparcidos, intacto desde su salida. Ella estaba aquí, rodeado por los fantasmas de Elisa pasiones, que James finalmente comprendió la profundidad de su error. Elisa no había sido solo una parte de sus vidas, ella había sido la piedra angular de su casa. Su venganza, James se dio cuenta, no fue un acto de pesar, sino una lección de valor. Por la retirada de su presencia, ella les había mostrado el verdadero valor de lo que había dado por sentado. La casa, con su gemido tuberías y jardín salvaje, no era justo. Rebelarse, estaba de luto. En la quietud de la noche, James susurró una disculpa en la oscuridad, sabiendo que era demasiado tarde para arrepentimientos, pero con la esperanza de que, de alguna manera, iba a traer un poco de paz para él. Inquieto casa, Elisa es astuto que la venganza era completa, no a través de acciones dramáticas, pero a través de la realización profunda de su ausencia. James y de la señora Baverley fueron a la izquierda para enfrentar el vacío que ella había dejado atrás, un recordatorio de que el costo de sus acciones, en su nuevo hogar, un pintoresco y luminoso apartamento ubicado en el corazón del vibrante barrio, Elisa se encuentra el nuevo comienzo había anhelado. El espacio era más pequeño. Sin embargo, cada esquina estaba impregnada de su esencia, lleno de tesoros antiguos y recuerdos que ella ha acariciado. Era su santuario, un lugar donde podía reconstruir y redefinir su vida en sus propios términos. Como los días se convirtieron en semanas, Elisa se sumergió en sus pasiones.
comenzó. La renovación de muebles vintage, torneado de piezas desgastadas en obras de arte. Su apartamento lentamente se transformó en una galería de sus talentos, cada pieza de contar una historia de transformación y renovación. Una noche, mientras ella puso los toques finales a una particularmente terco presidente, su amigo de Clara detenido por Clara, con su agudo ojo para el diseño y la inquebrantable apoyo, ha sido Elisa confidente de él a través de los tiempos tumultuosos. Este lugar es increíble, Elisa, Clara observó, sus ojos escaneando la habitación. Es para usted. Vibrante, cálido y muy acogedor. Elisa sonrió, limpiándose las manos en un paño. Se siente bien, ¿no? Creo que por primera vez en mucho tiempo, estoy exactamente donde debo estar. Clara asintió con la cabeza, para recoger un marco de fotos desde una mesa cercana. Era una foto de Elisa. En su nuevo apartamento, rodeado de sus proyectos. Has crecido tanto, Liz. Es como te has convertido en la persona que siempre quisimos ser. La conversación se desvió a Elisa la nueva independencia. Nunca me di cuenta de lo mucho de mí mismo que me había perdido, tratando de adaptarse a una vida que no era la mía, Elisa confesó. Dejando, era aterrador, pero también fue el más liberador de la decisión que jamás he hecho. Clara apretó su mano. Siempre has tenido esta increíble fuerza, Elisa. Usted solo necesita una oportunidad de ver por sí mismo. Su discusión se volvió reflexiva como la que pensaban en el viaje de autodescubrimiento. ¿Crees que he notado? Elisa reflexionó, una pizca de curiosidad en su voz. James. ¿Y su madre, crees que entender lo que ha perdido? Clara fue la respuesta reflexiva. Tal vez no. ¿Pero sabes qué? No importa. Ella hizo un gesto en todo el apartamento, esta es tu vida ahora. Estás construyendo algo hermoso aquí, para ti. Eso es todo lo que cuenta. Elisa, las noches ya no eran llenados con la tensión y el malestar que había marcado su vida anterior. En lugar de eso, ella organizó reuniones pequeñas, su apartamento en el faro de la calidez y la creatividad. Sus amigos, viejos y nuevos, fueron atraídos por su luz, su risa contagiosa, una vez más, un elemento básico de su existencia. Una reunión de este tipo Elisa vio rodeado por la risa y la conversación animada. En medio de la fiesta, ella encontró un momento de reflexión en silencio. Mirando a su alrededor en él. Joy Filled habitación, ella se dio cuenta de la verdad en sus palabras. No importaba si James y la señora Baverley nunca reconoció lo que había perdido. Elisa había encontrado a sí misma, sus pasiones. Vuelto a encender, su espíritu agobiado, su viaje fue un testimonio de la capacidad de resistencia del espíritu humano, un recordatorio de que el crecimiento a menudo viene de los lugares más inesperados. Elisa no solo había dejado una casa, ella había dejado atrás una versión de sí misma que ya no sirve de ella. En su lugar, ella había descubierto una fuerza y una alegría que era completamente suyo propio. Como la noche se acercaba el cierre, Elisa se paró en su balcón, mirando hacia la ciudad de las luces. El camino a seguir era el de ella de la forma, llenos de posibilidades infinitas. Ella había enfrentado a sus miedos, abrazado el cambio, y surgió no solo ileso, pero vibrante y viva. Aquí a los nuevos comienzos, ella susurró en la noche, su corazón lleno de esperanza y sus ojos brillantes con la promesa del mañana. Elisa, reflexiones de crecimiento no eran solo acerca de cómo mover en el pasado, sino de entrar con valentía en el futuro, listo para abrazar lo que pasaba por su camino con la gracia y la resiliencia. Las estaciones cambiado, y con ellos, Elisa encontró su ritmo en la nueva vida que ella había
labrado para sí misma. Una vez vacío, el apartamento se había convertido en una casa, con paredes, en la que resuenan los sonidos de su renovada alegría y la vibrante reuniones que se había convertido en una parte regular de su vida. Elisa, el viaje le había enseñado el verdadero significado de estar en movimiento, no como un acto de dejar algo atrás, sino como un abrazo de él futuro y todo su potencial. Una mañana fresca de otoño, Elisa se sentó a su cafetería favorita, un pequeño y pintoresco lugar que ella había descubierto poco después de su traslado. Se había convertido en su santuario para la reflexión y planificación. Como ella tomó un sorbo de su café, ella no podía dejar de escuchar una conversación en la siguiente tabla. Una mujer joven estaba confiando en su amigo acerca de una decisión difícil de enfrentar, uno que sonaba muy familiar a Elisa. Sin dudar, Elisa se volvió a la joven mujer. Yo no podía dejar de escuchar. Comenzó ella, su voz suave, y sé que es de mi incumbencia, pero a veces las alternativas más difíciles de llevar a la más brillante de las rutas de acceso. La joven la miró, inicialmente sorprendido, pero luego la curiosidad. ¿Usted va a través de algo similar?, preguntó ella. Elisa asintió con la cabeza, compartiendo una versión condensada de su propia historia, de cómo ella se había enfrentado a un aparentemente insuperable y cómo, en la elección de la misma, se encontró con una fuerza que ella nunca supo que tenía. Es aterrador, paso a paso hacia lo desconocido, Elisa admitió, pero a veces es la única manera de realmente saber quién eres y lo que eres capaz. La mujer joven amigo intervino, parece que te has recorrido un largo camino. Es inspirador, la verdad. Elisa sonrió, una calidez difundida a través de ella. Todos tenemos nuestras batallas, dijo ella. Pero es como nos enfrentamos a ellas que nos define. De regresar a su apartamento más tarde ese día, Elisa se encontró una carta en su buzón. Era de James. Apertura con una mezcla de curiosidad y temor, ella encontró que no la amargura o acusaciones de que ella podría haber esperado, pero una disculpa. Querida Elisa, la carta comenzó, me he pasado un montón de tiempo a reflexionar sobre todo lo que pasó, de cómo terminaron las cosas entre nosotros. Ahora me doy cuenta de lo mucho que me tomó por sentado, y por eso, estoy realmente lo siento. Espero que hayas encontrado la felicidad que usted busca. Elisa se sentó, la carta en sus manos, y sintió un profundo sentido de cierre de lavado sobre ella. Era el último paso en el movimiento, en una señal de que el pasado fue realmente detrás de ella. Esa noche, como ella organizó una pequeña fiesta, Elisa se encontró compartir la historia de la carta con sus invitados. Es gracioso, ella reflexionó, cómo la vida se completa el círculo. No esperaba una disculpa, pero ahora que está aquí, me doy cuenta de que no solo acerca del perdón se trata de la comprensión, sobre el crecimiento. Su amiga Clara, nunca la voz de la sabiduría, levantó su vaso. Elisa, dijo, para que nos muestra la verdadera esencia de pasar. No se trata de olvidar el pasado, pero sobre abrazar el futuro con un corazón abierto. La habitación resonaba con el tintineo de los vasos, y como Elisa miró a su alrededor en los rostros de sus amigos, ella sentía una profunda e inquebrantable sentido de satisfacción. La mudanza había traído aquí, a este momento de paz y plenitud, rodeados por el amor y apoyo. Como la noche se acercaba al cierre, Elisa se paró en su balcón, mirando las estrellas. Ella pensaba acerca de la mujer joven en la tienda de café, acerca de James, y sobre él sinuoso camino que había llevado a ella aquí. De pasar no era solo un acto de salir de algo detrás, fue un viaje de descubrimiento, de encontrar a sí mismo en medio del caos.
De cambio, Elisa se dio cuenta entonces de que su historia estaba lejos de terminar. Era solo el principio, y ella estaba listo para lo que sea aventuras por delante. Con un corazón lleno de gratitud y ojos abiertos a las infinitas posibilidades de las del futuro, Elisa ha abrazado la esencia del movimiento, sabiendo que lo mejor estaba aún por venir.